Arten. Bueno, yo amé a Jota. Él era como una luz que guiaba a los niños de regreso a su verdadero hogar en el cielo. En una ocasión, estando con él, dije algo en lo que expresaba perdón, y entonces él dijo que era ahora uno con el J subterráneo. Él continuó diciendo que eso simplemente significaba que estaba empezando a pensar como él, y a veces al mismo tiempo que él. Solo entonces, dijo J, podría él entrar más adentro en mi mente y estar aún más cerca de mí, porque yo estaba empezando a ver como él, a pensar con la misma actitud interna. Y eso es la verdadera visión espiritual. Como ya dijimos, no tiene nada que ver con los ojos del cuerpo, aunque hay símbolos de esta actitud interna que a veces pueden ser vistos con los ojos corporales. Destaquemos algo, las personas en general no deben sentirse mal o menospreciarse por no ver tales símbolos. No son necesarios. Algunos como tú tienen dones de verlos, pero otros tienen dones en otras áreas. El efecto aparente es superfluo. Lo que verdaderamente nos interesa es la causa. Por supuesto, J estaba tan completamente identificado con el Espíritu Santo que se refería a que tanto él como yo estábamos pensando como el Espíritu Santo. No se refería a su cuerpo. Si alguien no se siente muy cómodo con J, siempre puede pensar en el Espíritu Santo. Como crees que eres un cuerpo, un alma específica, te resultaría beneficioso pensar en alguien que entiendas como específico en lugar de abstracto para ayudarte y guiarte más allá de todos los símbolos. Gary, ¿no bastaría en pensar en Krishna, o Gautama Buda, o Zoroastro, o cualquier otro del resto de la banda? Arten, sí, pero entonces no estarías estudiando a J. Crees que todo es lo mismo, pero para el ojo entrenado hay distinciones importantes que crean toda la diferencia del mundo. No tenemos intenciones de menospreciar a nadie. Al final, todo el mundo alcanzará la misma meta, y de hecho ya lo han hecho. Este es un tramo para el que todavía no estás del todo preparado. Simplemente recuerda que si decides trabajar con J, puedes estar seguro de que él te ayudará. Uno o dos dichos del Evangelio de Pursá ilustrarán esto. Gary, he estado esperando pacientemente. Arten, ya lo sé, casi hemos llegado. Para completar nuestro breve resumen, has tenido muchas buenas vidas y muchas otras que parecieron echarse a perder. A veces sueñas con ellas. Tienes buenos y malos sueños. Permíteme preguntarte algo. ¿Sigues teniendo los sueños de ser un nativo americano en la ciudad donde se juntan los grandes ríos? Gary, ¿cómo has sabido eso? Oh, lo olvidaba, lo sabes todo. Pursa, sí, te recordamos que solo podemos trabajar contigo utilizando palabras y símbolos que puedas entender. Has experimentado miles de vidas, incluso muchas vidas cristianas de diversas formas, y muchas otras que involucraron religiones que la mayoría de la gente desconoce. Por ejemplo, como aborigen, tu experiencia fue que en el mundo de los espíritus, o Ica, como se llamaba en aquel tiempo, era tan absolutamente real como tú, o aún más real que la conocida como vida de vigilia. Sin embargo, de todas tus vidas hasta ahora, sería difícil elegir otra más satisfactoria que aquella en la que fuiste amigo y alumno del maravilloso maestro espiritual nativo americano, conocido como Gran Sol. Hace 1000 años había una gran ciudad, tan grande como el Boston o la Filadelfia del comienzos del siglo XIX. Aquel lugar de reunión rodeaba lo que ahora es la ciudad de Saint Louis, pero entre sus habitantes no había gente blanca. Allí había casas, no tipis. Los tipis eran usados principalmente por las tribus de las llanuras que migraban según las estaciones. Tú fuiste un indio americano que vivía en aquella ciudad y conociste a aquel que, según decía la gente, había bajado del sol para mediar entre el cielo y la tierra. Le llamaban el Gran Sol. Él rechazaba los sacrificios humanos.
Enseñó la mayoría de los 10 mandamientos y parte de la sabiduría de J. 500 años antes de que el hombre blanco llevara la primera Biblia a los Estados Unidos de América. Era como un rey o un papa. Vivía en lo alto de un increíble montículo fabricado por la mano del hombre, en una estructura que la gente había construido para él en señal de amor y de respeto. Aunque en aquel tiempo los indios americanos no tenían lenguaje escrito, el nombre de la ciudad pronunciado ahora se escribiría algo así como Cahokia, y Gran Sol era conocido y respetado en todo el corazón del continente. Los ríos conectaban la ciudad con las distintas partes del país, y tú te ganabas la vida comerciando con pieles. Siempre insistías en compartir algunas de las enseñanzas de tu amigo con las tribus con las que hacías negocios. Y siempre te sentías feliz de volver a casa y aprender algo más de este hombre, que era un ser espiritualmente iluminado. Gary, tengo algunas imágenes de eso en mi mente. Dime, ¿aparece este tipo en el libro del Mormón? Pursa, no. José Smith no era consciente de él, como tampoco lo fueron la mayoría de los blancos. La historia de los indios americanos dependía de la tradición oral. Smith estaba haciendo otra cosa. Escribió lo que tenía que escribir en esas placas metálicas que él traducía. En cualquier caso, Gran Sol fue muy similar a J, solo que 1000 años después. No vamos a contarte una larga historia sobre esta vida ni sobre tu maestro. Lo que ahora nos preocupa es tu vida actual. Estamos dándote algunos datos que ayuden a prepararte para la forma más nueva y avanzada de las enseñanzas de J. Y por eso queremos advertirte de un pequeño error cometido con Gran Sol. Todo el mundo comete errores, hasta los seres iluminados. La Tierra no es un lugar de perfección. De hecho, está diseñada para ser un lugar donde la verdadera perfección sea imposible. Piensas que el universo evoluciona hacia la perfección. Esa idea es falsa. El universo está montado para que parezca que eso es lo que hace, pero simplemente está dando vueltas sobre sus ruedas, repitiendo los mismos patrones, una y otra vez de formas distintas. Se trata de un truco que llegarás a entender. La diferencia entre tus errores y los errores de los seres iluminados reside en su capacidad de practicar el verdadero perdón. Ellos se dan cuenta de que si los errores de los demás deben ser perdonados inmediatamente, de igual forma deben ser perdonados los propios. También saben que en realidad no importa lo que hagan, pero hay pocas personas que están dispuestas a aceptar esto. La mayoría arrastra sus errores y su culpabilidad consigo durante eones, aunque no hay necesidad de hacerlo. Gary, entonces, ¿en qué falló? Pursa, en realidad no lo hizo. Simplemente fue una cuestión del propósito al que dedicó su tiempo. Habría ayudado mejor a la gente simplemente enseñándoles la verdad. Tanto entonces como ahora, al norte, sur, este y oeste, el mundo necesita ayuda. Está lleno de personas que atacan mentalmente a otras y ni siquiera saben que atacan. Simplemente creen que tienen razón, o que hacen las cosas bien, o que son víctimas. Gran Sol se permitió distraerse de lo que era más útil. Ya te hemos dicho que los verdaderamente iluminados no suelen buscar papeles de liderazgo. Hace 2000 años, mucha de nuestra gente esperaba que J fuera un Mesías real en lugar de sacerdotal, pero él se sentía feliz simplemente compartiendo la verdad con la gente y brindándoles su experiencia. Su única preocupación era el amor de Dios. Sin embargo, Gran Sol se convirtió en algo muy parecido a un papa. Terminó siendo como la mayoría de los líderes espirituales convencionales, perdiendo el tiempo en asuntos políticos y dando conferencias espirituales a la gente en lugar de elevarles a un nivel completamente nuevo, que era lo que en verdad necesitaban. Deja la política a los políticos. Da al César lo que es del César. La gente necesita ser educada, pero si realmente les dices la verdad, tendrás que renunciar a parte de tu popularidad.
tendrás que aceptar este hecho. Los que tengan oídos, que oigan. De modo que Gran Sol se convirtió en un gran tomador de decisiones, y la gente creía que eso era importante. Lo realmente útil era cuando hablaba con las personas individualmente o en pequeños grupos y le contaba todo lo que sabía, en lugar de contenerse pensando en cómo se lo tomarían. Ya te hemos dicho que no tienes que decir nada a nadie si no quieres. Si eliges enseñar ocasionalmente, entonces es preferible decir la verdad y que algunas personas te abandonen, que decir solo lo que quieren oír y que se queden. El éxito en el mundo depende de que muchas cabezas hagan un gesto afirmativo mostrando su acuerdo. Pero la verdad no tiene ese efecto. La verdad les perturba, o al menos hace que se cuestionen muchas cosas. Finalmente, Gran Sol deseó haber hecho más de esto y dedicarse menos a asuntos políticos, que cada vez le llevaban más tiempo. Al final de su vida supo que había sido perdonado completamente, solo que se lamentaba de no haber usado su don más constructivamente, un lamento que después se perdonó. Obviamente te estamos contando todo esto para ayudarte. No intentes convertirte en una gran figura pública. Simplemente expresa la verdad a la gente y deja que el Espíritu Santo se encargue del resto. Deberías dedicar la mayor parte de tu tiempo a aprender de él y no a ser una estrella. Gary, ¿has dicho que progresé mucho en aquella vida? Pursa, sí, pero ¿qué crees que fue? Solo dedicaste algunos ratos a enseñar y la mayor parte del tiempo estuviste escuchando a tu amigo. Tuviste la suerte de escucharle en privado, donde era más abierto y daba detalles. En otras palabras, eras un estudiante. Te ofrecemos esta indicación adicional, indicación que ya estás viviendo, pero que deberías tener mucho cuidado de recordar en el futuro. Los mayores avances no se hacen siendo un gran maestro, se consiguen siendo un gran estudiante. Gary, ¿Gran Sol bajó realmente a la Tierra desde el Sol? Pursa, nunca te tomes en serio la publicidad. Arten, en cualquier caso, tu amigo te dijo que nació como cualquier hombre. A veces la gente insiste en dar mucha importancia a trivialidades, sin prestar atención a lo importante, como regresar a casa, motivo este por el cual estamos aquí para ayudarte. Gary, ¿y J fue concebido y nació como cualquier otro hombre? Arten, esta pregunta solo podría ser importante para personas que piensen que el cuerpo es importante y que el cuerpo de J fue muy importante. Nuestras conversaciones futuras te ayudarán a darte cuenta de que las respuestas a tus problemas están en la mente, nunca están afuera, en el mundo ni en un cuerpo, cualquier cuerpo, incluido el de J. Esta es una parte muy importante de su mensaje. Sin entender esto es imposible comprender lo demás. Lo entenderás y empezarás a darte cuenta de cuán insignificantes son los demás cuerpos. Solo entonces podrás empezar a experimentar la insignificancia del tuyo. ¿De qué otro modo podrías ser libre? No te liberarás hasta que te des cuenta de que eres tú mismo el que forja las cadenas que te atan. Gary, has mencionado que Pablo rechazó la idea de que la resurrección es de la mente y no del cuerpo. Pero una de las cosas históricas por las que más le recuerdo es por hablar a los demás líderes de las sectas judíos-cristianas para que permitieran a la gente convertirse a su fe simplemente bautizándose en lugar de ser circuncidados. Arten, te he dicho que le gustaba agradar a las masas, pero no nos entiendas mal. No estamos diciendo que Pablo no haya sido uno de los hombres más brillantes e influyentes de la historia. Obviamente, algunos de sus escritos son de una elocuencia sorprendente. Su experiencia espiritual de J en el camino de Damasco fue genuina. Lo que ocurre es que si lo analizas detenidamente, muchas de las cosas que dijo no eran las cosas de las que hablaba J. Verás,
J enseñó toda la verdad y sigue haciéndola. Mientras, como habrías podido deducir de lo que estamos diciendo, otros, antes o después de él, han enseñado partes de la verdad. La gente toma las partes que suenan parecido y asumen que todos están diciendo lo mismo de manera diferente. Pero J es único. Gary. J estaría de acuerdo con algunas, pero no con todas las ideas que Krishna, Lao Tse, Buda o Platón expresaron antes que él. Arten, sí, y también estaría de acuerdo con algunas de las ideas que Pablo, Valentino o Plotino expresaron después de él. En verdad, existen ciertas verdades universales que J tiene en común con otros. Cuando comprendes lo que está diciendo en su totalidad, entiendes que está hablando de un sistema de pensamiento original que te llevará mucho más rápido a Dios y que realmente no es igual a ninguno de los otros. Pursa, todo lo cual nos lleva a la posición de poder empezar a hablar de lo que J decía. Pursa, todo lo cual nos lleva a la posición de empezar a hablar de lo que J decía. Como una pequeña parte de ello, te contaré algo sobre mi evangelio, pero antes, para clarificar tus propios pensamientos, dime brevemente qué sabes de él. Gary, bien, no sé gran cosa. Alguien encontró accidentalmente una copia de él en Egipto después de la Segunda Guerra Mundial, junto con otro material gnóstico. La Iglesia dice que habían sido inventados por los herejes gnósticos, por lo que he oído, algunos eruditos bíblicos tienen actualmente una opinión mucho más elevada de él. Pursa, sí, no lo has leído, ¿verdad? Excepto aquella vez que le echaste una ojeada en una librería y pasaste la mitad del tiempo mirando a aquella hermosa mujer en el otro extremo del pasillo. Gary, hay un tono de juicio en ese comentario. Pursa, no, pero no podías concentrarte en mi evangelio estando ocupado con todos aquellos pensamientos superficiales respecto a su cuerpo. Gary, eso no es justo. También estaba teniendo pensamientos superficiales sobre su mente. Pursa, ¿qué pensaste de lo que sí conseguiste leer? Gary, no era demasiado malo. ¿Te importaría darme una versión general más culta, directa, de labios del autor? Pursa, sí, pero ya te he dicho que no vamos a abundar en ello. Puedes encargarte de leerlo si quieres saber más de lo que te voy a decir. Cuando se descubrió en 1945, fue la primera vez que alguien leía una versión completa de él en 1000 años. Los únicos restos que quedaban de él eran un par de fragmentos griegos descubiertos anteriormente. Se podría escribir un libro sobre mi evangelio y algunos lo han escrito. Ya te he dicho que esta copia contiene dichos que fueron añadidos posteriormente y que J nunca dijo. También tiene que considerar la influencia de unos 300 años de lengua y culturas egipcias y de filosofías gnósticas en la versión de Nahamadi para explicar algunos de sus dichos. Además, no incluye todo lo que J me dijo en privado, en parte porque fui ejecutado por un grupo de gente en el momento en que menos lo esperaba. Yo les estaba hablando de paz. Mucha gente, incluyéndote a ti, quiere la paz. Pero deja que te diga algo, Gary. La gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tenga paz interior. Aunque no viví mucho, al menos llegué a ser uno de los primeros ministros de J. La Biblia rechazaba a la gente como Tadeo y yo, pero tuvimos el privilegio de compartir las enseñanzas que directamente J nos entregó. Gary, un gran honor. ¿Fueron ordenados? Pursa, yo fui preordenado. Gary, ¿te crucificaron? Pursa, no, me cortaron la cabeza en la India. Cuando estás en un cuerpo, simplemente no sabes qué tipo de día vas a tener. En realidad, fue un mal modo de ejecutar la transición, sorprendentemente rápido.
Esto me recuerda a algo que quería decirte sobre la crucifixión. Era un ritual estrictamente romano. Nadie más lo practicaba. Los escritores del Evangelio posteriormente quisieron culpar al Sanedrín y a los fariseos por la muerte de Jota, y para ello describieron un juicio durante la Pascua. Pero aquellos grupos no estaban dispuestos a desoír la ley judía, no a menos que quisieran provocar el odio de su propia gente desobedeciendo a Dios. Eran hombres inteligentes, no harían un juego de ese tipo, y el juicio que se describe no sigue las directrices de nuestra ley. Fue más adelante cuando ciertas necias luchas políticas llevaron a contar erróneamente parte de la historia del Nuevo Testamento. En el tiempo de la crucifixión eran los romanos los que ejercían todo el poder civil. Y si había una cosa en la que nuestro pueblo estaba de acuerdo, era en su disgusto hacia los romanos. A excepción de unos pocos, no había mucha gente haciendo cola para mofarse de Jota. En general, los que se reían de él eran los romanos. La mayoría de los judíos que se encontraban en el camino simplemente lo consideraron otra víctima del imperio gentil. La próxima vez que pienses en la gente que presuntamente mató a tu Señor, da un descanso al pueblo judío. Nosotros éramos víctimas de la crucifixión, no verdugos. Judas no sabía que Jota acabaría en la cruz. Después se sintió extremadamente culpable al respecto. Entonces fue cuando se ahorcó. Perdónale, Jota lo hizo, y tú también puedes perdonarle. Y ya que estás, puedes perdonar a los romanos, que sí mataron el cuerpo del que luego llamarían su señor. Jota pudo perdonarles mientras lo estaban crucificando, porque sabía lo que él verdaderamente era. Nunca podría ser asesinado. ¿Por qué crees que generación tras generación de los que afirman seguirles sienten la necesidad de atribuir la culpa de esa acción a gente que ni siquiera conocen? Gary, tengo la sensación de que me lo vas a decir, pero tengo un problema con tu explicación de las cosas. ¿No dijo Jota que Judas le había traicionado con un beso? Pursa, no. Antes de la cena, Judas estaba borracho y quería dinero para comprar más vino y una prostituta. Un oficial romano que antes le había visto con Jota la reconoció y le pidió información. ¿Ves? Poncio Pilato estaba buscando a alguien para dar un ejemplo como forma de ejercer autoridad durante la Pascua. Pilatos nunca se lavó las manos de todo lo que ocurría. Quería que ocurriera. Judas dijo al oficial dónde íbamos a estar, Jota y nosotros aquella noche, a cambio de dinero. En tu mundo, ¿cuántas tragedias son el resultado de que alguien hace algo bajo la influencia del alcohol? Algo que normalmente no haría. Gary. De modo que Judas estaba medio borracho y tratando de conseguir alguna compañía femenina y no se detuvo a considerar cuáles podrían ser las consecuencias de sus actos. Pursa, sí, una circunstancia que según creo te resulta familiar. Solo que Judas estaba más que medio borracho. Gary, dijiste antes que Jota no sufrió en la cruz, lo cual me resulta un poco difícil de creer. ¿Me vas a decir cómo fue capaz de perdonar a todos y al mismo tiempo de no sentir ningún dolor durante la crucifixión? Pursa, sí, por supuesto, pero no en esta visita. Para cuando te dejemos, después de nuestra última visita, te habremos dado una imagen completa y te habremos introducido en el camino. El resto dependerá de ti, pero no vamos a ocultarte nada. No vamos a decirte es un misterio, como tanto le gusta decir a las iglesias. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo no te deja un montón de preguntas sin responder. Es posible que haya un par de respuestas que no te gusten, pero ya te dijimos al principio que no siempre te diríamos lo que querías oír. Ahora voy a ser muy honesto contigo respecto a lo que es mi evangelio
y también respecto a lo que no es. El Evangelio de Tomás no es el santo grial de la espiritualidad. No te traerá la salvación y no entrará en tu mente para pensar según la dirección necesarias que te permita conseguir la salvación. Sin embargo, sí presta 3 importantes servicios a la humanidad. En primer lugar, a pesar de lo que tú y algunos podrían pensar, mi Evangelio no es un documento agnóstico. Para quienes están dispuestos a verlos, parte de él contiene la escritura de la primera forma de cristianismo, antes de que existiera como religión separada llamada cristianismo. Fue una de las primeras sectas judías cristianas. Sin duda, había diversidad entre las distintas sectas, pero no estábamos solos en nuestra percepción sobre J. ¿Por qué crees que después la Iglesia estaba tan desesperada por calificar mi Evangelio como gnóstico y herético? Es porque no querían que los miembros de la Iglesia vieran cómo eran realmente los primeros cristianos. La Iglesia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ocultar el hecho de que algunas de sus enseñanzas son heréticas para el J histórico, aunque él les perdonará. Ya hay algunos eruditos bíblicos que se dan cuenta de que mi Evangelio no se deriva de los Evangelios del Nuevo Testamento y que incluye algunos dichos que están expresados de un modo más original y realista que los aparecidos después de los Evangelios sinópticos. Estos eruditos tienen razón respecto a este punto, aunque algunos de los dichos que creen ciertos no lo son. Y también van aprobando lentamente otros dichos verdaderos de mi Evangelio porque les faltan las confirmaciones que les exigen sus reglas. Sin embargo, si J me enseñó algo en privado, o si dijo algo a un pequeño grupo de discípulos, ¿por qué habría de encontrarse necesariamente en los libros de Marcos, Lucas o Mateo? Los autores de esos libros no eran de nuestra generación. Copiaron dichos de evangelios anteriores, entre 40 y 80 años después, conservando lo que les gustaba y deshaciéndose del resto, y después añadieron esos atractivos rumores, historias y especulaciones que encajaban con su nuevo dogma de religioso. Los primeros evangelios, incluyendo el mío, fueron escritos en arameo. ¿No te parece raro que ni una sola copia de las palabras de J en su propio lenguaje sobreviviera durante el emerger del cristianismo? ¿Crees realmente que fue un accidente? Aunque parezca mentira, hasta los evangelios posteriores fueron cambiados a lo largo de los siglos siguientes. El final de Marcos fue cambiado completamente. Los cambios en la teología nunca se detuvieron. ¿Pensabas que Artén exageraba cuando decía que el cristianismo aún estaba fabricándose? No exageraba. La gente no empezó a rezarle a Artén, como San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, sino hasta final del siglo XVIII. Y en cuanto a aprender sobre la marcha, no hay nada malo en la revelación continua, pero el cristianismo ha tomado lo que en realidad es arte religioso, el Nuevo Testamento, y ha tratado de elevarlo falsamente al nivel de la verdad absoluta y literal. No hay nada malo en usar el arte como un modo de expresar lo que es verdad para el artista, pero la mayoría de la gente no iría a ver La Última Cena de Leonardo da Vinci y tomarlo como un registro absoluto y literal y como un cuadro histórico de nuestro último encuentro antes de la pasión. Gary, ¿y qué hay de ti? ¿Tú sí afirmas que me estás diciendo la verdad absoluta? Pursa, antes de que nuestros encuentros finalicen, te habremos transmitido algunas enseñanzas que J nos entregó, que ciertamente expresan la verdad absoluta, que puede ser resumida en 2 palabras, pero solo puede ser experimentada por una mente que ha sido entrenada para ello. Ya te he dicho esas 2 palabras, pero no te has dado cuenta. Ellas expresan la verdad total y absoluta. Son la corrección del universo. Según vayamos avanzando, no vamos a ocultar cuáles son ni el hecho de que representan una opción.
Para que puedas tomarla debidamente, tendrás que llegar a ser mucho más consciente de entre lo que estás eligiendo. Gary, creo que de momento es justo. Puedes seguir. Pursa, gracias. Ya he dicho que las copias sobrevivientes de mi evangelio fue cambiada a lo largo de los años, pero aún sigue siendo un ejemplo más realista del tipo de afirmaciones que hizo nuestro líder, a lo que me referiré de forma cariñosa en adelante como Tomás. Es un evangelio de proverbios judío-cristiano anterior al gnosticismo. El gnosticismo era una combinación de muchas de las filosofías anteriores, mezcladas con algunas de las cosas que dijo J o que la gente piensa que dijo. Sí, ciertamente puedes afirmar que J tenía lo que podríamos escribir como tendencias gnósticas, pero no todas ellas eran nuevas. Algunos de estos rasgos se remontan a formas arcaicas del misticismo judío. Si quieres examinar algo de la teología gnóstica posterior, siempre puedes leer el Evangelio de la Verdad, de Valentino, que es lo mejor de la literatura gnóstica. No comprenderás parte de la terminología, pero tendrás una idea general de lo que creyeron algunas sectas gnósticas. J estaría de acuerdo con parte de él, sobre todo con que el mundo se parece mucho a un sueño y que Dios no lo creó. Pero el Evangelio de la Verdad fue escrito 150 años después de la primera versión de mi Evangelio, que incluye algunas de las enseñanzas originales del J histórico. Digo algunas enseñanzas y lo llamo la primera versión por las razones que te he dado antes, pero las implicaciones de todo esto no podrían ser tan claras. El primer servicio de mi Evangelio es que permite al mundo ver por sí mismo que cuando el cristianismo se convirtió en el cristianismo, se iba pareciendo cada vez menos al J histórico, nuestro Mesías, maestro de sabiduría, y cada vez más a la figura apocalíptica fabricada por las novelas, evangelios posteriores. El segundo servicio importante es el tono general de las enseñanzas mismas. J era de Oriente Medio, no de Mississippi. Su acercamiento era mucho más consciente y oriental que el tipo del dualismo del núcleo duro, alejándose rápido de la mente, característica de Occidente. Estas influencias occidentales fueron incorporadas posteriormente. El tercer servicio se encuentra en el significado de algunos de los proverbios mismos. Yo he comentado que no comprendimos completamente el mensaje de J en aquel tiempo, pero Tomás ofrece una representación más auténtica que los otros evangelios con respecto al tipo de cosas que diría J. Te voy a dar una especie de versión estándar revisada del mío para ayudarte a comprender parte de él. Por favor, observa que los dichos de Tomás no siguen ningún orden especial. Asimismo, solo elegiré citas que haya escuchado realmente pronunciar a J. Para los fines de esta conversación, solo elegiré algunas de ellas. No olvides que tenemos cosas más importantes de que hablar. Esto solo es para ayudar a prepararte. Gracias por escucharme, Gabriel.